Yo les quiero contar, bueno, el Hospital Regional Coyhaique es un hospital, es el único, voy a hacer una pequeña contextualización, que creo que es importante. La región de Aysén no tiene camas privadas, tienen que recordar de que prácticamente el 98% de la cirugía bariátrica que se realiza en Chile se realiza en el mundo privado, de tal manera que eso creo que es importante decirlo. El hospital regional es el único hospital donde podemos realizar cirugías mayores en la región de Aysén, no hay camas privadas. Y desde el año 2000, 2007, 2008 estamos haciendo cirugía bariátrica. La región de Aysén es la región que tiene las mayores tasas de obesidad en todos los análisis, Encuesta Nacional de Salud, JUNAEP, en fin. De tal manera que es una presión al igual que en todo Chile, pero en la región de Aysén es muy importante. Bueno, la región de Aysén, igual que lo que probablemente pasó en Chile, iniciamos nuestras primeras experiencias fueron con banda gástrica y por supuesto tuvimos la experiencia que tuvo todo el mundo y en Chile, de tal manera que rápidamente dejamos de hacerla. Tuvimos la oportunidad de ir al Gastrobeso Center en ese tiempo y aprendimos bypass y un poco de manga. Sin embargo, comenzamos a hacer bypass y curiosamente ya en esa época, a finales de los 2009, 2010, estaba entrando de manera bastante fuerte la manga y en un hospital pequeño, alejado de otros centros, con con una cultura organizacional poco habituada a cirugías complejas. El bypass se nos hizo definitivamente complejo, alcanzamos a operar, yo diría que unos 10, 15 pacientes, era la etapa inicial, tuvimos que convertir 2 o 3, lo cual no fue tan complejo, sin embargo, justo ya estaba viniendo la manga con mucha fuerza, y cuando uno implementa técnicas quirúrgicas complejas, se requiere una cultura organizacional que esté de alguna manera comprensible con las eventuales complicaciones que se presentan en estos casos. De tal manera que la manga fue un procedimiento quirúrgico que fue sensato para nosotros. Y así lo estuvimos haciendo durante los últimos años. Hemos operado, no sé, unos 350 pacientes. Sin embargo, empezamos a vivir lo que ya se sabe y es obvio, que hay un grupo de pacientes que la manga no es suficiente y que obviamente requieren otra alternativa quirúrgica y que es el mundo que diría yo está ocupando el bypass conocido por todos en la actualidad. De tal manera que nosotros decidimos que ya era momento de iniciar nuevamente, reiniciar con fuerza la introducción de otra alternativa quirúrgica que venía de manera relativamente lógica, tendría que ser el bypass. Sin embargo, ya el 2019, 2018, 2019, ya se estaba hablando en el mundo de otra técnica, que es la anastomosis o bypass de una sola anastomosis, y el 2019 tuvimos la oportunidad de ir al Congreso Mundial en Madrid y nos dimos cuenta de que efectivamente una técnica interesante que estaba ofreciendo resultados bastante atractivos y que era eh, aparentemente más sencillo. Y cuando uno quiere introducir una técnica lo hace por dos razones, porque ofrece los mismos resultados y es más sencillo, o porque definitivamente tiene que buscar una técnica que a pesar de ser más compleja, ofrece mejores resultados. Eh, algo pasa aquí, disculpen. No sé por qué no. La tecnología parece. ¿Con el cursor a lo mejor? Ahí está. Entonces, cuando uno quiere hacer algo que es nuevo, yo creo que tiene que basarse obviamente en la evidencia, y la evidencia la tienen los que saben. Para contarle un poco, el bypass de una anastomosis, que consiste un poquito en lo que está el dibujo acá y les voy a mostrar mejor, pero que en definitiva consiste en que fabricamos un reservorio largo, entre comillas, a modo de manga, y se realiza una anastomosis única, ya con un asa biliar de entre 150 y 200 centímetros, digamos, a discutir un poquito eso, pero eso en términos generales. El año 1997, Radlech fue quien creó la técnica y lo describió como el mini gastric bypass, fundamentalmente usando la palabra mini, porque hay que recordar que en esa época todo lo mini más rápido, más pequeño, se le llamaba mini, como el mini laparotomía, en fin. De la manera que quedó un poquito ese término. Ya el 2012
se realiza el primer consenso, o sea, hay gente que está motivada con esto y decide ya juntarse y discutir si esto es bueno o produce mejor resultado, que fue dirigido en ese momento por el doctor Chevalier en París. Ahora lo importante es que nuestra organización madre, que es la IPSO, bueno, lo incorpora en 2018, que no hace mucho tiempo, como una técnica que forma parte ya definitivamente del armamentario de la cirugía bariátrica, no como una técnica experimental, no como una técnica que se está viendo a ver cómo anda, sino que definitivamente una técnica aprobada. De tal manera que nosotros como hospital, si queremos iniciar una técnica, bueno, tenemos algo muy importante que es ser avalados por las instituciones que acumulan la evidencia y la experiencia. Y el 2019 se realizó el Consensus Meeting de Hamburgo sobre específicamente mini bypass o bypass de una anastomosis, que fue dirigido por el doctor Ramos, y ahí se juntaron un conjunto de 50 cirujanos, que la gran mayoría tienen una experiencia importante de más de 500 cirugías de una anastomosis realizada. Ahora, si ustedes ven acá, hay evidencia en el mundo, en definitiva, de que algo está pasando, por algo se está haciendo esta técnica. Si ustedes ven ahí uno de los gráficos, hay cada vez más información científica en revistas prestigiosas, bueno, que están estudiando si esta técnica produce lo que se persigue: disminución de las comorbilidades, disminución de la baja de peso, ¿ya? Y morbimortalidad adecuada. Por supuesto, la gran mayoría de estos trabajos habitualmente se tienen que comparar con lo que hay, que son fundamentalmente bypass y manga. Ahora es interesante ver ahí en uno de los cuadros de que en Europa el aumento ha sido muy importante, un aumento matemático en los últimos años, en todo el área de Asia Pacífica y Latinoamérica. Y curiosamente en Chile, siendo un país en que tenemos una alta incidencia de obesidad, tenemos mucho desarrollo de las técnicas de cirugía bariátrica. Sin embargo, prácticamente no hay casos, tal como mostraban ahí, solamente 3 casos del 2018. Y de alguna manera, si ustedes ven el otro cuadro que ahí hay, también el VAWA, a pesar de estar todavía bastante bajo respecto a las otras cirugías que se realizan, es una cirugía que está teniendo un aumento cada vez más importante. Y cuando las cosas están ocurriendo con estas cifras, es porque algo está pasando. Respecto a la técnica, bueno, esto es una técnica de cirugía bariátrica. Obviamente estoy mostrando un cuadro que puede ser muy obvio, pero yo les quiero recordar que nosotros estamos en un hospital público, pequeño, y que no fue fácil y no ha sido fácil implementar y consolidar todo lo que se requiere para operar cirugía bariátrica, desde una camilla que funcione, de un escáner que permita estudiar a estos pacientes, en fin. Así que por eso fundamentalmente muestro estas cosas, para contextualizar. La técnica utilizada de la posición de los cirujanos, yo en lo personal ocupo técnica americana prácticamente para toda la cirugía laparoscópica avanzada, y tal como ven acá puede ser francesa, americana. ¿Y por qué americana? Voy a decir algo que puede sonar un poquito jocoso, pero yo creo siempre es bueno decirlo, porque estamos en Chile. Y la técnica americana siempre es un problema. Cuando uno dice voy a hacer técnica americana, todo el equipo de pabellón pone caras largas, hay que ir a buscar las pierneras, que no están los compresores, que la cuestión, que la mesa no funciona, que no saben que el paciente está operado de cadera, puros problemas. Mientras que la técnica americana es una cosa sencilla, rápida y no pone problema a nadie. ¿Qué consiste la técnica? Bueno, la técnica consiste en que tenemos que armar definitivamente un pouch largo, que es a modo de manga, bajo la calibración con un sondón. Ahí vamos a discutir un poquito de qué tamaño es un sondón, pero en definitiva hay que formar un pouch. Inicialmente se hace un corte y sección horizontal a nivel de la incisura por encima de la pata de ganso, de manera horizontal. Luego se va ascendiendo para conformar el pouch a modo de cómo se hace en el bypass. Por supuesto que este es un pouch bastante más largo. Finalmente se busca un asa de delgado habitualmente, y aquí hay temas de controversia y lo vamos a conversar un poquito, que tiene que ver dónde hacer la anastomosis y a qué distancia del TRICE, en el fondo el largo del asa bilipancreática, que es un tema muy importante porque define en definitiva el grado de malabsorción que esta cirugía va a producir. Aquí se va
pueden ver cómo se realiza la anastomosis. Habitualmente nosotros usamos una carga de 45 milímetros, hemos usado 60, pero ahí les voy a explicar un poco lo que hay en el consenso respecto a qué tamaño de la boca anastómica. Es en cara posterior. Y ahí está configurado el bypass de una anastomosis o mini bypass. Aquí les quiero mostrar una variación técnica que propuso el doctor Carvajo ya el 2012, que la propuso fundamentalmente porque esta técnica tiene una gran crítica, yo diría que más que una crítica, sino una aprehensión por resabios de lo que fue la técnica de Mason, en que de alguna manera se parece, pero está alejada, puesto que aquí hay un pouch y no una gastrectomía subtotal alta. ¿Ah? De tal manera que en esa técnica quedó en el resabio colectivo del ambiente de la cirugía bariátrica todos los inconvenientes que esa cirugía producía, fundamentalmente el reflujo biliar, en fin. De tal manera que Carvajo trató de introducir esta modificación técnica que consiste en hacer la misma anastomosis, pero agregarle yo diría que subir el asa de tal manera de hacer una caída rápida del flujo biliar sin que entre al estómago. En realidad, y él le puso a esto anastomosis, bypass de una anastomosis. Definitivamente Bagua en castellano, porque Carvajo de español. Y sin embargo, ahora como les voy a mostrar, antes de entrar aquí, disculpen, voy a mostrar otra cosa acá. Acá, esto. Definitivamente, aquí quiero mostrarles qué es lo que pasó en el consenso del 2019 respecto a un poquito a lo que he conversado la técnica. Primero, el tamaño del sondón, había harta discusión, pero hay gente que usa 32 French y otros que usan hasta 40 French. Sin embargo, la gran mayoría 36 French, de tal manera que yo lo puse ahí, creo que es el sondón adecuado. La mayoría no usa refuerzo de la línea de sutura, sino que según necesidad. La boca anastomótica, como les dije, 45 milímetros. Nadie hace apertura del aumento. Y el asa biliar, después de muchas discusiones y muchos trabajos, ya que han demostrado que la distancia razonable, adecuada, serían 150 centímetros desde el TRITES. Más de eso produce trastornos de hipoabsorción que son difíciles de manejar, de tal manera que hay como un cierto acuerdo en que 150 es adecuado. Ahora bien, Carvajo y otros han discutido respecto de, a ver, vamos a volver al dibujo acá. No sé cómo volver, disculpen. Acá. El tema es que no todas las pacientes obviamente tienen un mismo largo de intestino delgado, de tal manera que había mucha discusión si era necesario medir todo el intestino delgado antes de medir los 150 o 200 centímetros de asa biliar. Sin embargo, la gran mayoría en la práctica de los cirujanos del consenso no mide el total del intestino y lo hace a 150. De tal manera que a nosotros nos pareció que es más práctico, más rápido, y si lo está haciendo gente que sabe, nosotros no vamos a venir a cambiar esa parte. Ahora, aquí está, todos los datos que estamos conversando están en este libro del Consenso de Hamburgo, que creo que es muy interesante, que todos quienes quieran saber de esto lo pueden tener, está en las redes. Ahora, ¿cómo funciona el bypass de una anastomosis? Bueno, fundamentalmente está un aspecto restrictivo de hipoabsorción y un tema de estímulo hormonal y, por supuesto, el cambio de la flora, que son cambios que también se asemejan mucho a lo que en definitiva produce la IDRU del bypass tradicional. Sin embargo, la hipoabsorción sería mejor. La boca anastomótica permite una anastomosis, el largo del pouch permite una anastomosis con más tranquilidad, con más suavidad, de tal manera que también tiene beneficios técnicos. Y vamos a mostrarlo ahora. Aquí solamente quiero mostrarle un gráfico de que hay muchos estudios, pero desde el punto de vista, ¿qué es lo que es importante? Si vamos a hacer algo, que sea algo que sea al menos igual
y lo idealmente mejor que lo que estamos haciendo. Y aquí hay varios ejemplos de trabajo comparativos con las otras técnicas, fundamentalmente bypass tradicional respecto a la baja de peso en el tiempo. Ahora, para ir terminando, ya había hablado algo del consenso. En definitiva, hay temas con el tamaño del sondón, refuerzo de la línea, el tamaño de la boca anastomótica, el largo del asa. La mayoría de los cirujanos hace esta cirugía habiendo inclusive enfermedad por reflujo, o ya sea neonatal o ambas. Por supuesto, todos los pacientes los dejan con bomba, con inhibidores de bomba de protones. Y estamos... Hay 39 espectadores. Y estaría contraindicado fundamentalmente en enfermedad inflamatoria intestinal y en esófago. Tenemos más que otro. Aquí les quiero contar, nosotros hemos operado hasta el momento, este es un plan que nosotros iniciamos el 2020, vino la pandemia, de tal manera que lo estamos reiniciando ahora, y nosotros estamos ya en un trabajo prospectivo en que vamos a intervenir prácticamente todos los pacientes que tengan indicación con esta técnica. Aquí tiene un ejemplo, un paciente de 27 años, IMC 56, que tenía además colelitiasis, esofagitis, se le realizó cirugía BAUA CBL, esto en enero del 2020, CBL es colecistectomía videolaparoscópica, nos demoramos en 160 minutos, lo hicimos con calma, se fue de alta al segundo día postoperatorio, actualmente sin reflujo, IMC 32. Mejoró mucho su calidad de vida y no hemos tenido inconvenientes con ella. Algunos comentarios. Es una técnica que está descrita y en los pocos pacientes que nosotros hemos operado, en realidad el tiempo quirúrgico es bastante corto, hay una anastomosis menos, el tiempo de hospitalización, es una técnica reproducible, probablemente la curva de aprendizaje va a ser menor. Algunos beneficios técnicos, al ser el reservorio largo, el asa uno la sube sin ningún inconveniente, una anastomosis relativamente fácil. El asa queda de alguna manera más segura, porque no es como la asa común propia del bypass y de IDRU, que siempre hay un poquito de temor en lo que es su irrigación. Por supuesto, la ausencia de una anastomosis nos quita la posibilidad de una complicación menos, porque hay una anastomosis menos, y la ausencia de asa común tendría algunos beneficios desde el punto de vista fisiológico, puesto que la alimentación, el bolo alimenticio tendría contacto con jugo biliar de manera más fisiológica. Hay muchos trabajos también respecto de lo que es la morbimortalidad, respecto de la baja de peso, que es lo que nos importa, la remisión de las comorbilidades y algo que está en el inconsciente colectivo, que es el reflujo biliar. Se ha visto que es definitivamente infrecuente y cuando ocurre es de baja cuantía y de fácil manejo. Bueno, eso les quería contar y muchas gracias por haberme invitado a contarles lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Esperamos a final del próximo año ya mostrarles una experiencia de probablemente de más de 40, 50 pacientes con esta técnica. Muchas gracias.